Y entonces la pregunta, hicimos el secuencial, la pregunta es, paralicémoslo. Entonces, ¿cómo hacemos para paralizar el scan left? Suponiendo que f es asociativa. O sea, que la función binaria es asociativa. Que al punto de lograr un algoritmo mucho más rápido que el secuencial. Entonces, a primera vista, la tarea parece imposible. ¿Por qué? Porque el valor nuevo depende del anterior. El nuevo valor depende de que haya calculado el anterior. Entonces, ¿cómo hago para paralizar eso? ¿Cómo hago para calcular el último sin haber calculado el anterior? Es imposible, ¿cierto? O sea, no parece una tarea paralelizable. Y así nos podemos encontrar con problemas. Digo, esto como que no, porque esto depende de esto, entonces como que no puedo paralelizar, ¿cierto? Pero aún en esos casos uno puede decir, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué puedo hacer? Tratar de utilizar resultados intermedios, que va a significar hacer más trabajo, pero se va a poder paralelizar y eso va a compensar el cálculo de más. Entonces vamos a ver cómo una cosa que parece que es imposible paralizar, sí se puede paralizar. Y vamos a mirar que la paralización vale la pena, porque si no... Entonces, el objetivo en este momento es paralicemos scan left. Bueno, la semana pasada vimos que podíamos paralizar map y podíamos paralizar reduce. Entonces, la primera idea puede ser, si yo puedo escribir scan left en función de map y reduce, entonces podría tener un scan left paralizado utilizando el map paralelo y el reduce paralelo. Entonces, mi primera idea es, tratemos de escribir el map, el scan left en función de map y reduce. Entonces, aquí hay una observación que es importante. Entonces vamos a tratar de escribir scan left en función de map y reduce. Recuerdan el map, ¿no? El reduce. Esta es la versión de reduce que escribimos la semana pasada. El reduce, como el que hicimos ahorita, el reduce era iterativo. Empezaba diciendo que el acumulado empezaba en el primer elemento y en la entrada en la posición 0 y ahora va para el paso 1. Y en cada paso miraba si ya había llegado a la longitud, si ya había llegado a la longitud daba el acumulado y si no había llegado a la longitud, entonces calculaba el nuevo acumulado y daba una iteración de más. Ese fue el que hicimos la semana pasada. Muy parecido al que hicimos ahorita del scan. Solo que aquí no acumulamos, no hacemos vector, sino que acumulamos solo el valor. Este lo hicimos la semana pasada y lo paralelizamos. ¿Recuerdan cómo lo paralelizamos? ¿Alguien recuerda cómo paralizamos esta semana pasada? ¿Qué usamos para paralizar esto? ¿Ninguno? Reduce. Creo que era este. Aquí estaba el reduce. Este es el reduce que acabamos de ver. ¿Cómo lo paralizamos la semana pasada? Hicimos lo siguiente. Averiguamos definimos un umbral. Este es el límite que hay, es un umbral. Y entonces, si la longitud del arreglo era menor que ese umbral, entonces hacíamos el reduce secuencial. Y si no, partíamos el arreglo en dos, hacíamos el reduce de la parte izquierda, de la primera mitad del arreglo, hacíamos el reduce de la segunda mitad del arreglo en paralelo, y luego hacíamos f de esos dos. Y así paralelizamos reduce la semana pasada. ¿Ya lo recuerdan? Bien. Entonces volvamos al de hoy. De hoy es este. Hicimos, que usamos la semana pasada fue el map, y esta es la versión secuencial de map que después paralelizamos. Puse esta y no la otra porque esta es la que es más fácil de paralelizar. Entonces, el map secuencial dice si el vector es de tamaño 0, pues es un vector vacío, no hay nada que hacer. Si es de tamaño 1, pues tiene un solo elemento, entonces es aplicarle f al único elemento que hay. Y si tiene más elementos, entonces me averiguo la mitad, L sobre 2, lo parto en 2 de nuevo, el vector,
y una vez partido en dos, hago el map de la primera pedazo, hago el map del segundo pedazo, y luego uno los dos vectores. Y ese es el map del vector completo. ¿Listo? Ese fue el map que hicimos la semana pasada, paralelo. O sea que ya sabemos paralelizar el map, sabemos paralelizar el reduce. Luego, si yo logro expresar scan en función de map y reduce, entonces podría hacer un scan paralelo usando map y reduce paralelos. Esa es la primera idea que se nos ocurre. Entonces vamos a ver cómo expresamos el scan en función de map y de reduce. Y entonces miren la idea que tengo que presentarla con este dibujo aquí. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es como ir cogiendo pedazos del vector. Digamos, si yo no he empezado, entonces tendría como salida un 20. Si el vector fuera vacío, tendría como salida un 20. Si el vector fuera hasta aquí, entonces la salida sería 20 con 21. Si el vector fuera hasta aquí, la salida sería 20, 21, 24. Si el vector fuera hasta aquí, la salida sería 20, 21, 24 y 31. Y si el vector fuera hasta aquí, la salida sería 20, 21, 24, 31 y 42. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿qué es 21? Es el reduce de este primer pedazo, con 20. ¿Qué es 24? Es el reduce de si el vector fuera de 1 hasta 3. ¿Qué es 31? ¿Qué es 31? Es el reduce si el vector fuera de 1, 3 y 7. ¿Y qué es 42? Es el reduce de todo. Entonces yo me voy a inventar una función que se la voy a aplicar, a esos pedacitos. O sea, esa función en 0 me va a dar el reduce con el vector empezando en 0, o sea, el reduce con un vector vacío. F de 1 me va a dar el reduce si el vector fuera hasta la posición 1. F de 2 me va a dar el reduce si el vector fuera hasta la posición 2. F de 3 me va a dar el reduce si el vector fuera hasta la posición 3. Y F de 4 me va a dar el reduce si el vector fuera a la posición 4. Entonces me voy a inventar esa función f que dependiendo de si me entra 0, 1, 2, 3 o 4, me da el reduce de ese pedazo de vector. ¿Cierto? Y yo sé que el reduce de cada pedacito de vector es el que va aquí abajo, 20, 21, 24, 31 y 42. Entonces, si yo tengo eso en una función, es el primer pedazo que hay aquí, es decir, voy a crear una función, se llama phi, como fi, que recibe un i y devuelve el reduce del vector desde 0 hasta ahí, ¿cierto? Pero a ese vector le falta sumarle a sub 0. Entonces haga el reduce del vector, haga el reduce del vector desde 0 hasta ahí con la función f, ese le da un valor, y luego haga f con a sub 0 para que le dé el reduce completo. Porque la sub 0 no estaba en el vector. Recuerde que la sub 0 es el acumulado. Entonces falta sumar el acumulado o operar el acumulado. Entonces, esta función, si yo la evalúo en 0, me va a dar, no, perdón, si la evalúo en 1, me va a dar el vector desde 0 hasta 1 sin incluir el 1. O sea, no me da nada, me da el vector vacío. Con 2 me va a dar el vector desde 0 hasta 1, con 3 desde 0 hasta 2, y con la longitud desde 0 a, como es hasta la longitud, entonces el último es de la longitud menos 1. ¿Listo? Esa es la función phi, que si yo le doy i, me da el reduce del pedacito de vector. Y entonces voy a construir un vector. Entonces, ¿qué hago? Cojo los índices de 1 hasta la longitud del vector, lo vuelvo un vector, o sea, cojo el vector que tiene el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, los mismos del vector original, de 1 hasta ese, y para cada uno de esos números averiguo phi, o sea, hago un map con phi.
Entonces voy a tener phi de 1, phi de 2, phi de 3, phi de 4, phi de 5 en el vector. Ese es el vector resultante de este map. ¿Cierto? Y ahí, ¿qué me falta? Me falta el A sub 0 del principio, porque ese no está ahí, y me falta el último pedacito, que es el F de la longitud del último con lo que había en el último. Y ese es el vector resultante, es ponerle el A sub 0 que me faltaba, poner este vector B, que es el resultado de un map, y poner el último pedacito que me falta. Este sería el scan left secuencial, porque por ahora estoy llamando al map secuencial y estoy llamando al reduce secuencial, pero hecho con map y reduce, no hecho como lo hicimos ahorita. Ah, me falta eh, me falta incluir este reduce y este map, que se los recordé y se los mostré, pero no los compilé aquí abajo. Y ahora sí puedo compilar este. ¿Listo? Y ahora puedo llamar al scanleft, y ahorita este mismo, pero con scanleft 2. ¿Sí? Y obviamente el resultado es el mismo. Pero este scanleft 2 está escrito en función de map y reduce. Entonces, si en lugar de escribir donde dice reduce sec, yo uso la versión paralela de reduce, y si en lugar de usar la versión secuencial de map, uso la versión paralela de map, tendría mi primera versión paralela de scanleft. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, el raciocinio aquí fue, si yo logro escribir mi problema en función de map y reduce, entonces uso el map paralelo y el reduce paralelo y ya lo tengo paralelizado. Porque yo ya sé cómo paralelizar el map y ya sé cómo paralelizar el reduce. ¿Listo? Entonces, mire, es el que debe estar aquí abajito. Pero el map paralelo, el reduce paralelo, lo vimos también ahorita, y el map paralelo también lo vimos, aquí están, solo que el reduce y el map tienen unos parámetros que se llaman el umbral, ¿cierto? Porque ellos funcionan como el secuencial, si el tamaño del vector es menor que el umbral, y funcionan, parten en dos y todo eso, si el tamaño es mayor que el umbral. Entonces, para este ejemplo, puse como umbral para el reduce 1000. Entonces voy a copiar el reduce paralelo. Pero si el umbral es 1000 y le pongo un vector de 10, pues quiere decir que va a ser el secuencial. O sea, ahí no va a haber cambios. Si yo le meto un umbral de 1000, quiere decir que tengo que probarlo con más grandes, porque si no, no voy a ver ningún cambio. Si lo pruebo con más pequeños que 1000, termina llamando al secuencial. O sea, que no tiene que haber ningún cambio realmente en la eficiencia. El cambio en la eficiencia puede estar cuando haga con vectores grandes. ¿Tenemos alguna, digamos, ecuación o algoritmo que nos diga cuándo hacer los cambios? O sea, ¿cómo determinar el umbral? Sí. No, eso es experimental. O sea, no le puedo decir. No hay como una norma general. No. Pero uno puede empezar a jugar. Voy a hacer, no sé, si mi vector es de tamaño 10.000, voy a decir que el umbral es el 10%, 1000. Si es 100.000, entonces el umbral es 10.000. Pero eso es simplemente como para tener un patrón, para poder repetirlo y todo ese tipo de cosas. Pero eso no tiene por qué ser el umbral. El umbral, el mejor umbral normalmente se determina experimentando. De hecho, hoy vamos a hacer experimentos de eso. El número de veces que No, el umbral es a partir de qué tamaño, con qué tamaño no hago con qué tamaño no hago paralelos sino secuenciales. Y si son más grandes, los parto. ¿Listo? Entonces, ese es el reduce paralelo. Y para el reduce, bueno, entonces, fíjense que aquí el umbral, y aquí se llama umbral, y allá se llamó límite, porque aquí use límite y aquí use umbral, porque no tienen por qué tener el mismo umbral los dos algoritmos. Pueden ser diferentes, porque puede ser mejor un umbral para uno que para el otro. Pero
lo normal realmente para hacerlo bien, el umbral debería ser un parámetro del map para que yo pueda utilizarlo con muchos umbrales. Porque si no, me va a tocar estar redefiniendo umbral y redefiniendo la función para que vuelva y funcione. Pero por ahora, para efectos de ahorita, vamos a ver ese umbral de 1000. Y para el map también puse un umbral de 1000. Y este es el map paralelo que les mostré ahorita, que les recordé cómo lo habíamos hecho la semana pasada. Entonces ya tengo mi map paralelo. Y ahora, entonces, mi scan left paralelo es el mismo código de arriba, solo que aquí donde dice reduce paralelo. Donde dice map paralelo. Pero es el mismo de arriba, o sea que realmente paralelizar fue usar el map paralelo y el reduce paralelo. Ese es mi scan paralelo. Y ahora, solamente para ver que funciona, pues lo vamos a invocar, pero de nuevo, con estos 100, con este vector E que tenemos aquí en este momento, que es el vector de tamaño 10, pues debería funcionar porque va a llamar al secuencial, ¿cierto? O sea que realmente probarlo con ese es como probar el secuencial, no es como probar el paralelo. Esperen que la embarré aquí. Bueno, entonces voy a correr el paralelo. Y pues obviamente va a dar, pero pues eso. Entonces vamos a crearnos un vector más grandecito. Entonces, ¿cómo es que creamos un vector al azar? Eso estaba por aquí. Un vector más grandecito. Aquí. Entonces vamos a crear un nuevo vector, pero más grandecito. Vamos a crear un vector de tamaño, si mi umbral es 1000, voy a poner por lo menos de 10.000. Un vector de tamaño 10.000, con números entre 1 y 5, eso no importa. A este vector le vamos a dar el nombre de 10.000 para que no nos confunda con la otra E. Pin. Ya. Y entonces, si yo le hago scan left a ese vector E10.000 con 100 y suma, entonces pues él va a dar un vector ahí. Pero miramos cómo empieza pues, para estar seguros que lo todo va a quedar bien. Ese es el vector aquí. 100, 102, 106, 108, eso es lo que es 109, 113, bueno, ahí empezó a funcionar. ¿Listo? Hagamos el scan left. Ese fue el scan left. El scan left 2, pues también va a dar lo mismo, pero miremos. El scan left 2 con... que me queda más rápido hacer esto. Left 2. Y pues debe dar el mismo, vectorcito 100, entonces dar lo mismo. Y también lo puedo hacer paralelo. Entonces el left 2 paralelo, ¿cómo se llamaba? Left 2 par se llama. También. No esperábamos que funcionara diferente porque es el mismo algoritmo. La única diferencia es que hay paralelismo en alguna parte. Como siempre hemos dicho, esa paralelizar sí que si aceleramos. Si no aceleramos, no. Entonces miremos cuánto nos estamos demorando en este. Pues miremos el scanleft 2 con el scanleft 2 par, que son los que son más comparables, porque son el mismo algoritmo. Entonces, para medir este, uno, ¿qué hace? Pues le dice a Scalameter que use la medida. Esta es la versión más sencilla, sin calentadores y sin nada de esas cosas, pero entonces es más inestable.
volver a lanzar porque pues no sé si había, bueno, se está demorando 600 milisegundos más o menos, ¿listo? Y vamos a lanzar el paralelo. $197, $258, $228. En todo caso estamos ganando, ¿sí o no? Estamos acelerando. Luego, ya nuestra primera versión paralela, ya tenemos una versión paralela que funciona. Ahora, ¿a partir de cuándo? A partir de 10.000, de pronto a partir de pronto yo tuviera vectores de tamaño 1000, pero mi umbral fuera 100, ¿funciona o no funciona? Habría que hacer pruebas, todo eso es con pruebas, porque hay un momento a partir del cual realmente paralizar vale la pena y siempre hay un momento a partir del cual, antes del cual paralizar no vale la pena. Pero eso lo encuentra uno probando, no lo encuentra uno con fórmulas ni nada de eso, como quería saber Gerardo, lo encuentra uno probando. ¿Sí? Para efectos de este curso, pues ustedes prueban con 10.000, con 5.000. Pues bueno, ustedes prueban con 10.000, con 5.000. Ustedes prueban con 10.000, con 5.000, con 2.500, o sea, como quieran. No tienen que encontrar el número exacto. Solamente decir, vea, a partir de aquí no me funcionó y a partir de aquí sí me funcionó. ¿Cierto? Entonces, si otro de ustedes dijo, no, a mí de 5.000 me funcionó y a otro de 10.000, eso no pasa nada. Ah, no, yo no probé de 5.000, probé de 1.000 y de 10.000. Pues puede que 5.000 hubiera sido un buen número. Lo importante es que ha hecho el proceso de encontrar a partir de dónde no les funcionaba y a partir de dónde sí les funcionó. Una cosa es esta. ¿Listo? Bien. ¿Clarísimo? Esta solución depende de que uno sea capaz. Esta solución es bastante abstracta, como se dieron cuenta, porque esa función que nos tocó inventarnos no salió, no era tan evidente que había que inventársela para hacer un mapa. Entonces es una solución que es bastante abstracta. Miren, 3 líneas quedó el scan, quedó esto paralelizado, pero realmente yo no paralelicé nada, porque yo lo que hice fue usar un map paralelo y un radius paralelo. ¿Sí? O sea, yo no lo paralicé el scan. No está paralizado porque scan y radius es porque map y radius están paralizados, no porque yo hubiera paralizado el scan como tal. O sea, yo no saqué ventaja del proceso que hace el scan para paralizar, pero paralicé por la ventaja que pudiera sacar del reduce y por la ventaja que pudiera sacar del map. ¿Listo?